Bien, hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren perfectamente bien. Y bueno, vamos retomando sí nuestra materia Derecho Comercial 1, que forma parte de la carrera de abogacía que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra sede Posadas. Bueno, en concreto, hoy es nuestra última clase. Está en esta modalidad asincrónica y conforme lo prometido, sí, y sin perder más tiempo, vamos a ver unos lineamientos, ¿sí? Algunas directrices, vamos a hacer algunas reflexiones acerca de las cooperativas, ¿está? Así que, bueno, vamos a meternos de lleno en este tema, muy importante, ¿sí? Máxime teniendo en cuenta en una provincia como la nuestra, ¿sí? Nuestra querida provincia de Misiones, en donde el fenómeno de las cooperativas está muy extendido, ¿sí? Quizás en las ciudades, localidades de algunos de ustedes, este fenómeno cooperativo hasta muchas veces reviste mayor importancia que las entidades gubernamentales locales. Sí, a veces son hasta más grandes que los propios municipios. Así que vaya que si vale la pena, ¿sí? Hacer unas reflexiones acerca de este enfoque jurídico, ¿está? Acerca de cuál es este marco legal que contiene y regula a las cooperativas. ¿Estamos? Bien, entonces, vamos a partir de un antecedente en el derecho comparado, ¿sí? Y podemos mencionar como que el cooperativismo moderno tuvo su origen allá por el año 1844, en el siglo XIX, en la localidad de Rochdale, ¿sí? En Inglaterra. Está en donde se conformó en aquel entonces la denominada sociedad equitativa, ¿sí? Por parte de los pioneros de Rochdale. Si uno lee el estatuto de ese ente jurídico distinto a los miembros que lo integran, ¿sí? Distinto respecto de cada uno de los miembros que integraban ese ente jurídico, jurígeno diferente, van a ver que se encuentran, digamos, volcados a ese estatuto muchos de los principios que hoy en día inclusive fundamentan y sustentan el fenómeno cooperativista, ¿sí? Entonces, vengamos hacia nuestras tierras, ¿sí? Y lo cierto es que en órbita del derecho nacional, ¿sí? Encontramos algunos antecedentes remotos, ¿sí? Allá por la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Hablamos del año 1850 en adelante, la constitución de algunos entes, ¿sí? Bajo esta forma jurídica de cooperativa, pero sin legislación de fondo que las contemple, ¿sí? ¿Y de dónde venía esta iniciativa? Venía de mano de los inmigrantes, ¿sí? Primordialmente de fuente europea, de raíz europea, que vinieron a colonizar, ¿sí? A poblar, en definitiva, como decía don Juan Bautista Alberdi, los extensos y vastos territorios nacionales de nuestra República Argentina. ¿Está? Vamos ya al siglo XX y reconocemos en el año 1926, ¿sí? Con el dictado y sanción y puesta en vigencia de la Ley Nacional 11.388, ¿sí? Del año 1926, como la primera ley de cooperativas, ¿sí? Como ley de fondo, ley nacional. Y si nos venimos ya hacia la década del 70 del siglo XX, año 1973, ¿sí? En los últimos meses del por entonces vigente periodo de facto, se dicta el decreto ley 20.337, está el cual se mantuvo prácticamente incólume hasta nuestros días y termina resultando la fuente de derecho en materia de cooperativas en órbita del derecho positivo argentino. ¿Está? Entonces, en aquel entonces nació típicamente como un decreto ley, ¿está? Porque era época de facto, ¿sí? Hoy en día ya se lo reconoce como directamente a secas, ley 20.337, ¿está? Y confirmamos, reafirmamos y ratificamos que es la fuente de derecho en esta materia. Entonces, vean, como para que podamos advertir entre todos el fenómeno a nivel mundial, ¿sí? Existe esta denominada Alianza Cooperativa Internacional,
¿sí? Integrada, ¿sí? Que conforma en definitiva la ASI, Alianza Cooperativa Internacional. Si uno entra en la página web de este organismo, ¿sí? Multinacional, prestenle atención, si es muy interesante. Después les invito a que googleen, ¿sí? Las siglas o acrónimos de esta entidad, y van a ver que es un organismo que une, representa y sirve a las cooperativas de todo el mundo, ¿sí? Este organismo se fundó en el año 1895, ¿sí? En Londres, ¿está? Y como ven allí, digamos, en estas plaquitas, la Alianza Cooperativa Internacional es la portavoz de las cooperativas en todo el mundo, ¿está? ¿Con qué finalidad, digamos, se la constituyó? Con la finalidad de promover el modelo cooperativo, ¿sí? Hoy en día, de allí la estadística que les invito a que recorran la página web de este ente, en el mundo existen más de 3 millones de cooperativas, ¿está? Y todo el movimiento que genera, ¿sí? Ya sea, digamos, intracooperativa o extracooperativa de manera mediata e inmediata, ¿sí? Vinculan a casi el 12% de la población mundial, ¿sí? Así que reviste vital importancia, ¿sí? En la economía en general de los distintos países. ¿Sí? Como ven ahí, este cuadrito de que el movimiento cooperativo representa al menos el 12% del total del mundo, ¿sí? Y las 300 cooperativas más importantes a nivel global, a nivel mundial, mueven alrededor de 1,7 billones de dólares. ¿Está? De manera, digamos, directa e indirecta, las cooperativas emplean a casi 280 millones de personas en todo el mundo, ¿sí? Lo cual equivale al 10% de la población ocupada. ¿Estamos? Como ven allí, esta alianza se había fundado en el año 1895 en Londres, ¿sí? Y tiene su sede central actual, vigentemente, en la ciudad de Ginebra, ¿sí? En Suiza, teniendo algunas delegaciones regionales en otras 4 regiones, como en el continente de África, de América, Asia, Pacífico y de Europa. Bien, ¿qué es una cooperativa? ¿Sí? En cuanto a ente, en cuanto a persona jurídica distinta de los miembros que la integran, ¿sí? Hoy recordamos el propio artículo 148 del Código Civil y Comercial, ya las reconoce, ¿sí? Como personas jurídicas privadas. Esta definición propiamente proviene de este organismo, así que aglutina, ¿sí? Y regula y representa a todas las cooperativas a nivel mundial y promueve los principios cooperativos. ¿Qué es una cooperativa? Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones tanto económicas, sociales y culturales, sean estas comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada. ¿Está? Eso constituye, eso conforma una cooperativa. Y en este mismo manual que ustedes ven allí, es un manual de la propia ASI, ¿sí? de la Alianza Cooperativa Internacional, se han promovido, ¿sí? Desde el año 1995, desde la ronda o reunión que se realizó en la ciudad de Manchester, Inglaterra, estos principios cooperativos, ¿sí? Que, como les decía, muchos de ellos se encuentran volcados al originario estatuto de los pioneros de Rochdale, ¿sí? Digamos, estas personas cuando conformaron ya en el año 1844, ¿sí? Estamos en época de una Inglaterra victoriana, ¿sí? Bajo el reinado de la reina Victoria, en pleno auge ya, digamos, totalmente maduro el movimiento de revolución industrial. Y lo cierto es que con el movimiento de revolución industrial trajo a la par la cuestión en definitiva, la cuestión social, ¿no es cierto? ¿Sí? Inmensas masas de obreros que se congregaban en los suburbios, ¿sí? De esas incipientes ciudades fabriles, ¿está? Y que, bueno, había necesidades mínimas, digamos, de carácter humano, que no llegaban a ser satisfechos de manera individual.
De allí que estas personas deciden conformar esa primera cooperativa, digamos, como eje, como base, como raíz del nuevo movimiento cooperativo moderno internacional. Entonces, vean, muchos de esos principios ya estaban en el Estatuto de los Pioneros de Rochdale. ¿Cuáles son? Adhesión voluntaria y abierta, ¿sí? Control democrático por parte de asociados, participación económica de sus asociados, autonomía e independencia, ¿sí? Respecto del poder político, la promoción de la educación, capacitación e información cooperativas, también la promoción de la cooperación entre las cooperativas y, en definitiva, un interés, digamos, primigenio, absoluto por lo que sucede en la comunidad. ¿Sí? Si venimos a nuestras tierras nuevamente, hacemos el mismo ejercicio. Vean lo que es el fenómeno cooperativo en Argentina. ¿Sí? Ahí vemos esta estadística del año 2008. ¿Sí? Advertimos cómo es la distribución de cooperativas por provincia. ¿Sí? Ahí vemos el caso Misionero hasta el año 2008, al menos esta estadística no está tan actualizada, pero ya permiten, digamos, tomar una visual de cuál es la extensión del fenómeno cooperativo en la Argentina y en particular en la provincia de Misiones. 507 cooperativas está en la provincia de Misiones. Vean lo que es la provincia de Buenos Aires con más de 3.367 cooperativas. ¿Sí? Prácticamente duplica a las del resto del país. ¿Sí? Luego vemos, por ejemplo, la provincia de Córdoba con 1.077 cooperativas, la de Santa Fe con 882, la de Tucumán con 801 cooperativas. Y atendiendo al tipo de cooperativa, ¿sí? Advertimos como casi el 60% de las mismas, ¿sí? Son cooperativas de trabajo, atendiendo a la actividad económica desarrollada por ellas. ¿Sí? Luego vemos cómo el sector de provisión de servicios públicos por parte de cooperativas representa casi el 14,5% de las mismas. ¿Sí? Fenómeno muy extendido en una provincia como la nuestra, en Misiones. ¿Sí? Actividades de tipo agropecuaria, alrededor del 10,4% de ese total de actividad económica. Cooperativas de vivienda, el 6,2%. ¿Sí? Cooperativas de crédito, el 5,9%. ¿Sí? Y en menor medida, educación, salud y turismo. ¿Sí? Entonces, ahí advertimos los distintos tipos de cooperativas, ¿sí? Algunas agropecuarias, otras de trabajo, de servicios públicos, de consumo, de ahorro y crédito, de seguros, de viviendas, de provisión de materiales. ¿Está? Esto es, digamos, una locución doctrinaria, digamos, no, la propia ley, ¿sí? De cooperativa a nivel nacional no hace una exhaustiva clasificación o división de las mismas, ¿sí? Y su normativa en definitiva termina aplicándose a cualquiera de ellas, sin distinción de especies entre las mismas. Entonces, vamos a ir haciendo algunas consideraciones generales de qué es lo que tipifica a una cooperativa, ¿sí? Para eso tenemos que leer el artículo 2, ¿sí? De nuestra ley 20337 de cooperativas. Y ahí en ese copete inicial, digamos, encontramos la esencia, ya que lo plantearon los pioneros de Rochdale. ¿Sí? Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, tanto para organizar como prestar servicios, ¿sí? Y que a su vez reúnen los siguientes caracteres. Y vamos a encontrar una serie de incisos que van a describir y tipificar, en definitiva, al funcionamiento y estructura de cada cooperativa. En primer lugar, tienen capital variable y una duración ilimitada. ¿Sí? En segundo lugar, no se pone límite estatutario al número de asociados ni al capital. ¿Sí? Después vamos a ver, por ejemplo, en el inciso quinto que hay un mínimo de asociados, ¿sí? Equivalente a 10 asociados. En tercer lugar, y acá, digamos, hacemos la cita, digamos, de rigor, en definitiva, el llamado de atención, esto de que, rasgo muy característico del fenómeno cooperativo, cada asociado
A cada asociado se le concede un solo voto, cualquiera sea el número de sus cuotas sociales, y no otorgan ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia aparte alguna del capital. ¿Sí? Como siempre, digamos, uno va a ver muchas veces legislaciones, fenómenos normativos, que una cosa son en la letra, en el papel, y otra realidad es lo que sucede en la vida cotidiana. Estos son, digamos, los principios cooperativos, en cierta manera, que se encuentran expresados, ¿sí? Que emergen del artículo 2 de la Ley Nacional de Cooperativas. ¿Sí? Pero ponemos de manifiesto, ponemos de realce esto de que un asociado, un voto. ¿Sí? Más allá de cuál fuere la participación con el aporte efectivamente suscripto e integrado por ese asociado a la cooperativa. Acá encontramos una gran pauta de diferenciación con el fenómeno societario, ¿sí? Que habíamos manifestado ya en un par de oportunidades con anterioridad, que el fenómeno societario en general se maneja por un concepto de gobierno plutárquico, de plutarquía, el gobierno de los más poderosos, de los que tienen mayor poderío económico, ¿sí? De allí que en definitiva en las sociedades, que antes denominábamos comerciales, hoy en día sociedades en general, las sociedades de la ley 19.550 y el tipo societario de SAS, extra ley general de sociedades, contemplada en la ley de apoyo al capital emprendedor, ¿sí? Emerge esa esencia, ¿sí? Plutárquica, ¿sí? De plutarquía, que le permite al socio o socios mayoritarios, digamos, imponer sus decisiones, sus resoluciones frente a los accionistas o socios minoritarios. Entonces allí sí tiene gran importancia, ¿sí? Gran jerarquía el porcentaje de participación. ¿Qué sucede en materia cooperativista? ¿Sí? El otro extremo. A cada asociado, más allá de su participación, se le confiere un solo voto. ¿Está? Entonces, cada asociado tiene un solo voto. No interesa su participación. Digamos, son equivalentes las nociones de asociado con la del voto. ¿Sí? Uno a uno. Uno para uno. En cuarto lugar, ¿sí? Estas entidades cooperativas reconocen a un interés limitado a las cuotas sociales si el estatuto autoriza aplicar excedentes a alguna retribución al capital. En quinto lugar, quinto orden de ideas, cuentan con un número mínimo de 10 asociados, salvo las excepciones que expresamente admitiera la autoridad de aplicación y lo previsto para cooperativas de grado superior. Es como decir las cooperativas de cooperativas, ¿sí? Estas entidades de segundo o ulterior grado, en donde los asociados, ¿sí? Ya son otras cooperativas como personas jurídicas que integran a las mismas en su carácter de asociados. En sexto lugar, distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales, de conformidad con las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 42 para las cooperativas o secciones de crédito. Séptimo lugar, no tienen como fin principal ni accesorio, ojo con esto, la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas a ellas. En octavo lugar, fomentan la educación cooperativa. En noveno lugar, prevén la integración cooperativa, ¿sí? Estas entidades de segundo o ulterior grado. En décimo lugar, prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las condiciones que para este último caso establezca la autoridad de aplicación y con sujeción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 42. ¿Sí? En un décimo lugar, limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales suscritas. Acá está la respuesta a uno de los interrogantes que van a seguir a continuación. En decimosegundo lugar, establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en caso de liquidación.
Finalmente, las cooperativas son sujetos de derecho con el alcance fijado en esta ley. Vuelvo a reiterar, hoy el artículo 148 ya del Código Civil y Comercial expresamente las contempla como uno de sus incisos en el carácter de personas jurídicas privadas. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, sigamos, vean. Vamos respondiendo lo siguiente interrogante, que fue, digamos, el tamiz, el filtro por el cual fuimos pasando a cada especie de persona jurídica privada que fuimos estudiando en estos 2 meses de clases. Vean, ¿cómo se constituyen las cooperativas? Nuevamente respuesta, por acto único, ¿sí? Al igual que las SRL, al igual que, por ejemplo, las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas. Y a diferencia de las anónimas, que admiten constitución por doble vía, ¿sí? Por vía del acto único o por suscripción pública, ¿sí? De acciones. Las cooperativas necesariamente por acto único, así lo dispone el artículo 7 de la Ley Nacional de Cooperativas. ¿Cuál es la forma del acto constitutivo? ¿Sí? Ese mismo artículo 7 da respuesta a ese interrogante. Se constituyen o por instrumento público o por instrumento privado. ¿Está? Y allí, digamos, será eje esencial el acta constitutiva, ¿sí? En la cual concurren los asociados fundadores del ente cooperativo. ¿Está? Instrumento este sea público, primordialmente hablamos de su especie escritura pública por ante escribano de registro, sea este escribano de registro titular, adscrito, suplente, regente o interino, o bien instrumento privado, ¿sí? Nuevamente con esa característica adicional, complementaria, de que el instrumento privado se encuentre, ¿sí? Con sus firmas debidamente certificadas, ¿sí? En este caso por ante escribano público, es lo que aconsejamos. ¿Cómo se representa el capital social de los entes cooperativos? Vean, el artículo 2, ¿sí? El artículo 24 da respuesta. ¿Sí? Estaba leyendo mal. El capital se constituye por cuotas sociales indivisibles y de igual valor, ¿sí? De valor equivalente. Estamos en presencia de un fenómeno similar al de la SRL, en donde también hablamos de cuotas sociales, ¿sí? Como representativas del capital social. Está en sentido similar. En materia de cooperativas también hablamos de que el capital social se divide o se representa en cuotas sociales. En cuanto al mecanismo de suscripción e integración, el artículo 25, ¿sí? Va a disponer que deben, en el acto constitutivo, en ese acto único, ¿sí? Hay que integrar como mínimo el 5% de ese capital comprometido, ¿sí? De ese capital suscripto. ¿Está? Y habrá un plazo acá, a diferencia de en materia de sociedades, para SA, SRL o para cuestión de SAS. Recuerdan que había un plazo de 2 años para complementar el saldo aún no integrado. En materia de cooperativas, ¿sí? El plazo para complementar es de 5 años, desde la suscripción. ¿Estamos? Y a diferencia de SA, SRL o SAS, en donde el porcentaje mínimo de integración, en caso de que el aporte sea dinerario, era equivalente al 25% del capital suscripto. En este caso, el porcentaje mínimo de integración equivale al 5%. ¿Estamos? ¿Cuál es la responsabilidad que adquiere el asociado en este tipo de persona jurídica cooperativa? La respuesta, en cierta manera ya lo habíamos dicho, viene dada por el artículo 2, inciso 11. Los asociados limitan su responsabilidad al monto de la cuota social suscrita. ¿Estamos? Hasta allí. ¿Sí? Digamos una responsabilidad en cierta manera, como se suele decir, intravires, ¿sí? En el límite del aporte. ¿Cuáles son los órganos? ¿Sí? Nos encontramos aquí con una estructura tripartita, ¿sí? Lo que siempre hablamos ya que
uno ve, digamos, emergiendo, se ve trasuntado la estructura clásica o básica de la propia persona jurídica Estado, este ente que nos aglutina a todos, ¿sí? Con su poder legislativo, ejecutivo y judicial. Bien, que después fuimos repasando en materia de SA, de SRL, de sociedad por acciones simplificadas. ¿Cuáles son los órganos, esos tres órganos que conforman la estructura básica obligatoria de la cooperativa? Por un lado, la asamblea de asociados, ¿está? Que sería el paralelo del poder legislativo a nivel, digamos, estatal, ¿sí? El paralelo de la asamblea de asociados, de accionistas, perdón, en una SA, o el paralelo de una reunión de socios en una SRL. Y recuerdan que en materia de sociedades por acciones simplificadas había gran flexibilidad para que los socios fundadores le den a ese órgano de gobierno el nombre que quisiesen. Luego encontramos el Consejo de Administración, ¿sí? Como el paralelo del Poder Ejecutivo a nivel estatal, ¿sí? O el paralelo del órgano directorio en una sociedad anónima, o el paralelo del órgano gerencia en una SRL. Y nuevamente encontramos gran flexibilidad a la hora de hablar del órgano de administración en una sociedad por acciones simplificadas, ¿sí? Donde estos socios fundadores de la SAS le podían dar el nombre de gerencia, directorio, consejo de administración o la tipología que a ellos más les gustase y que mejor se adaptase a sus intereses. Finalmente luego encontramos un órgano de fiscalización, ¿sí? Una cosita que no dije, ¿cómo se llama ese órgano de administración en materia de cooperativa? Consejo de administración, propiamente, ¿sí? Ya nos vamos a meter, digamos, en cómo se los llama a sus integrantes. Finalmente les decía, encontramos un órgano de fiscalización, fiscalización para adentro, interna, privada, ¿sí? ¿Sí? Lo que en materia de sociedad anónima podía estar constituido por el órgano sindicatura, ¿sí? Que si era plural pasaba a llamarse comisión fiscalizadora, ¿sí? Organismo que no necesariamente en materia de sociedad anónima integraba su estructura. ¿Cuándo forzosamente debía integrar esa estructura orgánica de una SA? Si la sociedad anónima llevaba adelante algún emprendimiento o actividad económica de las previstas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? En donde además quedaba captada esa sociedad bajo el sistema de fiscalización estatal permanente, ¿sí? Si una sociedad anónima carece de sindicatura, ¿quién efectúa la función de fiscalización? Cualquiera de sus socios accionistas, ¿sí? Por la manda o el dispositivo legal del artículo 55 de la Ley General de Sociedades, que los habilita, digamos, a requerir y efectuar esa labor de fiscalización y contralor de los libros societarios. ¿Qué pasaba en materia de SRL? ¿Cuál era ese órgano de fiscalización? Nuevamente, prácticamente inexistente en la inmensa mayoría de sociedades de responsabilidad limitada, ¿sí? Salvo que, por ejemplo, una SRL, ¿sí? Su capital social supere el establecido por el artículo 299, inciso segundo. Es decir, tenga un capital equivalente o superior a 50 millones de pesos, ¿sí? Tradicionalmente, ¿qué sucede en una SRL? El socio de una sociedad de responsabilidad limitada ejerce por sí mismo la facultad prevista por el artículo 55 de la Ley General de Sociedades, el contralor, en definitiva, de los libros societarios. Lo mismo ocurría con la sociedad por acciones simplificadas, ¿sí? En donde no hay obligatoriedad de que cuente con un órgano de fiscalización. ¿Está? Si es previsto podrá llamarse sindicatura, ¿sí? Comisión fiscalizadora, ¿está? O la denominación, o hasta también llamarse órgano de fiscalización, ¿por qué no? Pero siempre que esté previsto en el estatuto originario de una sociedad por acciones simplificadas. ¿Qué es lo que sucede en materia de cooperativas? Debe forzadamente, obligatoriamente, preverse
¿sí? En el acto constitutivo, en el estatuto de esa cooperativa, el órgano sindicatura. ¿Está? Y este órgano sindicatura deberá ser plural. ¿Estamos? Entonces, algunas pequeñas pautas de... Vamos ahora puliendo en cada órgano, ¿sí? En esta estructura tripartita de asamblea de asociados, de consejo de administración y de sindicatura, ¿sí? En la asamblea de asociados, ¿sí? Estas asambleas de asociados, ¿sí? Que es un órgano no permanente, sino que únicamente se constituye en ocasión de celebrarse asamblea ordinaria o asamblea extraordinaria, ¿sí? ¿Cuándo se celebran las asambleas ordinarias? Bajo los mismos lineamientos establecidos por la propia ley 19.550 en materia de sociedades. Debe realizarse, ¿sí? O al menos debe convocarse, dice el ordenamiento societario, dentro de los 4 meses siguientes al de la fecha del cierre de ejercicios, ¿sí? En materia de sociedades, ejercicio societario; en materia de cooperativa, ejercicio cooperativo. ¿Está? Puede cerrar y coincidir con el año calendario, digamos, 31 de diciembre. Pero yo les conté que en la práctica, la inmensa mayoría de personas jurídicas cierra su ejercicio, digamos, como persona jurídica, generalmente el 30 de junio de cada año. ¿Está? Muy bien, luego también están las asambleas extraordinarias, ¿sí? Toda vez que así lo disponga, por ejemplo, el Consejo de Administración o el síndico en el caso previsto por el artículo 79, inciso segundo de la Ley de Cooperativas, ¿sí? O cuando lo soliciten asociados cuyo número, escuchen esto, equivalga por lo menos al 10% del total, salvo que el estatuto exigiera un porcentaje menor, digamos. Hay, digamos, una legislación con carácter supletorio, deja ahí un campo para que la autonomía de la voluntad, ¿sí?, establezca un porcentaje menor de cantidad de asociados de una cooperativa que podrían justificar el llamado a una asamblea extraordinaria. Y vamos acá a una cuestión típica, ¿sí?, propia de las cooperativas y que se verifican en la realidad de muchas de las cooperativas que tienen vida dinámica en nuestra provincia de Misiones, ¿sí? Esto por lo previsto por el artículo 50. Si vean, cuando el número de asociados pasa de 5.000, ¿está?, la asamblea será constituida por delegados, ¿sí? La asamblea de delegados, que son elegidos en asambleas electorales de distrito, en las condiciones que se han determinado en el estatuto y el reglamento, ¿sí? De allí que ese propio artículo 50, ¿sí?, en su segundo párrafo habla y regula algo respecto de las asambleas de distrito, ¿sí? Vean, las asambleas de distrito se realizan al solo efecto de elegir delegados por simple mayoría de votos. El cargo se considerará vigente hasta la siguiente asamblea ordinaria, salvo que el estatuto lo limite a menor tiempo. ¿Está? Debe quedar en claro entonces que la asamblea de distrito no puede tener otro punto en el orden del día más que la elección de delegados, que sí van a participar en cierta manera de la asamblea mayor, ¿sí?, sea esta asamblea ordinaria o extraordinaria, ¿sí? Después les invito a que péguenle una lectura, un vistazo general al artículo 58, ¿sí?, como para que en definitiva, ¿sí?, vean cuáles son los asuntos que se suelen tratar, ¿sí?, por la asamblea de los asociados. ¿Está? Vamos al siguiente órgano, ¿sí? Estamos en presencia del órgano con esta función de administración. Concretamente, en la cooperativa ese órgano se llama Consejo de Administración. ¿Está? Y está integrado por los denominados consejeros, ¿sí? Así como en el directorio de una SA estaban los directores, ¿sí?, y ese directorio, digamos, tenía una cabeza visible, que era la persona del presidente del directorio, ¿está?, que a su vez detentaba la función de representación en la sociedad anónima. Resulta ser que en la cooperativa hay un consejo de administración,
Está integrado por consejeros, está elegido por la asamblea, está con la periodicidad, forma y número previsto en el estatuto. ¿Sí? Ojo con esto, porque acá hay una diferencia, por ejemplo, con los directores de SA, que podían ser socios o no. ¿Sí? O con un gerente o gerentes de una SRL, que podían ser socios o no. Los consejeros deben ser asociados. ¿Sí? Y acá se impone un consejo de administración plural. ¿Está? Y plural no inferior a 3 integrantes, porque uno podría decir plural y par. No, plural y con al menos 3 integrantes. ¿Sí? Duración en el cargo, acá coincide con el director en la sociedad anónima, ¿sí? 3 ejercicios. ¿Sí? Los consejeros en el consejo de administración no podrán tener una duración en el cargo superior a 3 ejercicios. ¿Sí? En principio son reelegibles, salvo que el propio estatuto los prohíba. Les decía, así como está el presidente del directorio que detenta la función de representación para afuera, es digamos quien actúa en nombre y representación de la sociedad anónima, y que por ejemplo si ustedes algún día son abogados de una sociedad anónima, es el que le tiene que otorgar el poder por ante escribano de registro. Supongan que ustedes algún día tienen por cliente una cooperativa. ¿Quién les va a tener que otorgar el poder? Va a tener que ser, ¿sí? En definitiva, el presidente del Consejo de Administración. Artículo 73. ¿Sí? La representación corresponde al presidente del Consejo de Administración. ¿Está? No obstante, el propio estatuto podrá prever o autorizar actuación de uno o más consejeros, ¿sí? En pos o para cumplir esa función de representación. Pero supongamos entonces, llegado el caso, la cooperativa tiene que andar comprando o vendiendo algo, ¿sí? Algún contrato, un bien registrable, como un inmueble, un automotor, ¿sí? Una embarcación, una máquina de gran valor. ¿Sí? O, como les dije, otorgar un poder a un abogado. ¿Quién debe hacerlo? El presidente del Consejo de Administración. ¿Sí? Puesto que él es el que compromete la voluntad del ente jurídico, de la persona jurídica cooperativa. ¿Estamos? Finalmente encontramos el órgano de fiscalización, ¿sí? Fiscalización interna, ¿sí? Puesto que luego va a haber una fiscalización externa por la autoridad de control o contralor, como ya lo vamos a ver. Acá hablamos de órgano de fiscalización privada, interna, hacia adentro, ¿sí? Este órgano es la sindicatura. ¿Está? De allí que el artículo 76 de la Ley Nacional de Cooperativas establece que la fiscalización privada estará a cargo de uno o más síndicos, elegido por la asamblea entre los asociados. ¿Está? Ojo porque debe ser asociado. Se elegirá un número no menor de suplentes. ¿Cuánto duran en el cargo los síndicos de una cooperativa? La duración del cargo no puede exceder de 3 ejercicios. Establece un techo, un máximo, por ende podrá durar menos, ¿sí? Si así lo establece el estatuto. En principio también son reelegibles, salvo que el propio estatuto lo prohíba. ¿Está? Si el estatuto prevé la actuación de más de un síndico, ¿sí? Debe ser una actuación en número impar. ¿Está? Y en ese caso, lo mismo que pasa en una sociedad anónima, la sindicatura pasa a llamarse comisión fiscalizadora. ¿Está? Y el estatuto va a tener que arreglar el funcionamiento, la constitución y la actuación de los síndicos quedará volcada en un libro cooperativo que será el libro de actas de sindicatura. ¿Está? Entonces ahí enganchamos con la cuestión de libros, ¿sí? Y vamos un poco cerrando la clase del día de la fecha, ¿sí? ¿Cuáles son los libros obligatorios que deberán llevar estas entidades cooperativas? ¿Sí? ¿Cuáles son los libros sociales cooperativos? ¿Sí? En primer lugar, actas de reuniones, ¿sí? Del Consejo de Administración. Entonces, cada vez que actúan los consejeros, que el Consejo de Administración es un órgano permanente, ¿sí? No es como la asamblea que solo se reúne en ocasión de una asamblea ordinaria o extraordinaria. Los consejeros, ¿sí? Todas y cada una de sus actuaciones, de las decisiones que van tomando, deberán volcarla, ¿sí? A estos libros de actas de reuniones de Consejo de Administración,
¿Qué más? Un libro de informes de sindicaturas. ¿Está? Para que allí vuelquen, digamos, lo que van relevando, ¿sí? Del cotejo, del contralor, de la documentación de la cooperativa, los síndicos, ¿sí? Del órgano sindicatura o, en definitiva, comisión fiscalizadora si es plural. ¿Qué más? Un libro de registro de asociados, ¿sí? En donde queden claros cuáles y quiénes son cada uno de los asociados a esa entidad cooperativa. ¿Qué más? Un informe de auditoría, ¿sí? Este informe de auditoría es una auditoría externa, pero que no está constituida por la fiscalización externa estatal, ¿sí? Sino una auditoría externa por profesionales, digamos, generalmente contadores que también efectúan un contralor, ¿sí? De la vida interna de la persona jurídica cooperativa. ¿Qué más? Libro de actas de asamblea, ¿está? En donde se van a volcar, ¿sí? Todas y cada una de las decisiones tomadas. En primer lugar, digamos, inclusive cada uno de los puntos que integren el orden del día en esas asambleas ordinarias o extraordinarias, ¿sí? Y luego el sentido de las votaciones, ¿sí? Sean a favor o en contra, ¿sí? Y también habrá un libro no obligatorio, ¿sí? Generalmente con carácter, digamos, subsidiario, auxiliar, ¿sí? Conocido como libro de registro de asistencia a las asambleas. ¿Está? Última cuestión, ¿sí? Con la cual ahora sí, digamos, vamos terminando la clase del día de la fecha. Las cooperativas, ¿está? Y esto acá nos planteamos un fenómeno similar a las asociaciones y las fundaciones. Requieren autorización estatal para funcionar, ¿sí? Por ahí recordarán en su momento de parte general que a las asociaciones civiles y a las fundaciones, quienes la autorizaban a funcionar en órbita de la provincia de Misiones, la Dirección de Personas Jurídicas, que hoy se encuentra aglutinada, aunada con el registro público. ¿Está? Pero ojo, porque las cooperativas no son autorizadas para funcionar por ese mismo organismo, sino por un organismo que ya vamos a ver a continuación, ¿sí? Puesto que va a existir un registro nacional de cooperativas, ¿sí? A nivel nacional. ¿Está? Después péguenle un buen vistazo a esos artículos 9 y 10. ¿Está? ¿De dónde surge esto de que requieren autorización estatal para funcionar? ¿Sí? En este segundo párrafo del artículo 9, ¿sí? Cuando viene disponiendo que dentro de los 60 días de recibida la documentación, si no hubiera observaciones o de igual plazo una vez satisfecha estas, la autoridad de aplicación, ya vamos a ver quiénes son o quién es en definitiva, cómo se, digamos, se unifica, autorizará a funcionar e inscribirá a la cooperativa, hecho lo cual remitirá testimonios certificados al órgano local competente y otorgará igual constancia a aquella. ¿Está? Cuando una cooperativa se encuentra en condiciones de considerarse constituida regularmente, da dicha respuesta al artículo 10. Se consideran regularmente constituidas con la autorización para funcionar y con la inscripción en el registro de la autoridad de aplicación. ¿Cuál es ese registro de la autoridad de aplicación? Lo que les había comentado hace 2 minutitos atrás. El Registro Nacional de Cooperativas, ¿sí? No se requiere publicación alguna. A nivel nacional, ¿sí? Ese Registro Nacional de Cooperativas es llevado por este organismo denominado el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, ¿sí? Dentro del organigrama de ese instituto, a nivel nacional, que a su vez se encuentra jerárquicamente, ¿sí? Como dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿sí? En órbita, en ese organigrama funciona el Registro Nacional de Cooperativas, en el cual se inscriben las cooperativas que se constituyan en cada una de las 24 demarcaciones provinciales en las que se subdivide nuestro país y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Además,
Y que en el caso de la provincia de Misiones vean la raigambre, la importancia que tiene el fenómeno cooperativo. Lleva a que en nuestra provincia exista una cartera, un ministerio de acción cooperativa, ¿sí? Que también, digamos, aglutina la cuestión de mutuales, comercio e integración regional, ¿sí? Es este ministerio frente al cual entonces digamos, asociados fundadores que pretenden constituir, ¿sí?, una cooperativa deben rogar ante este organismo, ante este ministerio, ante esta cartera productiva en definitiva, ¿sí?, digamos, hacer la rogatoria, ¿está?, para lograr la autorización estatal para funcionar, ¿sí?, está, que en definitiva será otorgada por el INADES, ¿sí? ¿Cuándo? Una vez que inscriba a esa cooperativa por la cual se requirió, ¿sí?, la registración en el Registro Nacional de Cooperativas. ¿Está? Van a ver que con el material que yo les voy a mandar, ¿sí?, aparte de la legislación, el PowerPoint utilizado para la locución de la clase, yo les voy a mandar un proyecto, digamos, de acta de constitución de cooperativa y un formulario, digamos, tipo guía, que tiene los tips o cuestiones que uno debería acompañar si algún día uno pretendiese constituir una cooperativa en órbita de la provincia de Misiones. Es como que el trámite, en cierta manera, inicia por Ministerio de Acción Cooperativa y luego va a nivel nacional para obtener esa definitiva autorización estatal para funcionar y correlativa inscripción por ante el Registro Nacional de Cooperativas. ¿Estamos, gente? De tal manera, sí. Entonces, vamos cerrando la clase del día de la fecha, ¿sí? Y vean qué singular cierre que tuvimos. Está porque hicimos una perfecta bajada local, entiendo yo que les será de gran aplicación, no solo para, digamos, preparar la materia si es que les tocase ir en final a la misma, sino porque Dios mediante, digamos, va a ser muy probable, ¿sí?, sea que estén en Posada o en cualquier ciudad o localidad de nuestro interior, de nuestra provincia, que algún día seguramente tengan como clientes, como requirentes, ¿sí?, a estas personas jurídicas tan singulares como son las cooperativas. Estas entidades que aunan ese esfuerzo común en pos de lograr, ¿sí?, de conseguir objetivos que seguramente de manera individual, aislada, no se conseguirían. Y en cierta manera es como que son empresas, ¿sí?, en donde, digamos, hablando vulgarmente, como que se colectiviza la propiedad en el núcleo de asociados. Como para competir, ese es un poco el fenómeno cooperativo, con mayor, digamos, con mayor fuerza, con mayor igualdad frente a las grandes empresas, ¿sí? Entonces, digamos, como siempre se suele decir, hacer la unión hace la fuerza, ¿sí? Entonces, muchos asociados, ¿sí?, al aglutinarse bajo este ropaje jurídico de cooperativa, permite, ¿sí?, encarar una actividad de crédito y ahorro, de vivienda, ¿sí?, de prestación de servicios públicos, ¿sí?, de consecución de objetivos, digamos, en una actividad agropecuaria, porque en definitiva estos entes jurídicos a su vez para adentro tienen que manejarse con la lógica empresarial, deben ser eficientes, digamos, intentar, digamos, tener una cantidad adecuada de trabajadores que les permita lograr los objetivos para los cuales se han comprometido, y deben producir bienes y servicios como para luego comercializarlos en el mercado, ¿sí? Este ente virtual o presencial en el cual concurren los oferentes y demandantes de un determinado bien o servicio económico. Bueno, gente, vamos cerrando la clase y materia, ¿sí? Así que, bueno, les mando un gran abrazo, ¿sí? Agradezco la atención brindada a lo largo de las distintas clases. Me ha dejado muy contento que anduvieron muy bien en los parciales, ¿sí? Entonces, por eso con gran motivación, digamos, seguí grabando estas clases, porque yo creo que, sea que ya la hayan promocionado, que fueron algunos alumnos,
en particular, o bien que vayan al final, me parece que les va a resultar, sí, de utilidad, no solo para la materia en sí, sino para lo que queda del resto de su carrera y, por qué no, que algún día les sirva estos videos de consulta por alguna cuestión que digamos que les aparezca, ¿sí? En la vida profesional. Les mando un gran abrazo, sí, como siempre digo, cuídense, cuídense a su gente y Dios mediante con aquellos que deben darla a la materia, nos vemos en las instancias finales, ¿sí? Y aprovecho la oportunidad para desearles el mayor de los éxitos. Estamos, gente, muchas gracias y chau chau.